Y para la presentación. Yo voy enviando. ¿Ah? Los envío acá. A las personas que están conectadas, yo se los envío. La carta de clic. Ah, sí, pero yo, y para poder hablar aquí. No, pero sí, pero yo necesito la presentación. O sea, sí, pues. Señorita, es que los que están a ver. Sí, un PowerPoint. Son los que están hablando. Sí. El resto le van a compartir. Sí, sí. Entonces, aquí ya, como ya empezó a transmitir, entonces ¿Lo minimiza? en segundo plano y empiezas a... Listo, sí, porque todo está montado en la presentación. Se puede conectar con el evento a ver si ya está transmitiendo. Ahora estaría de Sonido 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Probando, probando. Si se oye ahí en la transmisión. Bueno, entonces podemos minimizarlo y yo quiero arrancar eso. Tú me... Pero entonces, si está saliendo, ¿sí sale? Sí. Bueno. Bueno, pero eso es, este es uno. Y voy a hacer otro. Pues usted me dirá cuándo. De los campos de práctica, sí, contestaron algo sobre los interlocutores, contestaron algo. Algunos. Sí. Sí. Cuando diga. ¿Sí? Están rotando de la madre tierra. Sí, está transmitiendo. Sí, ahí está transmitiendo, ¿eh? Ahí se ve el efecto espejo ahí. Buenas tardes, profe. Buenas Tardes. Entonces, pues la idea es que este evento cumple con dos funciones. La primera es para nosotros, el inicio del diplomado, que ya habíamos dialogado, pero también a nivel nacional es una propuesta de unas actividades que venimos realizando en torno a la paz. Entonces, ustedes han empezado a recibir, digamos, este vínculo, esta grabación, y lo pasamos ya a nivel nacional. Hay varios sets que están listos ya para empezar también a participar. La idea es que pues Uniminuto pueda empezar a hablar acerca de la paz. Ya poco a poco vamos a empezar a mostrar como todos los eventos, digamos acá como Bogotá Sur, pues ya tenemos unas actividades. Había uno que se realizó que fue un torneo de fútbol para la paz, entonces ya ahí estamos subiendo esos videos. Hay otras actividades que se han realizado, pero la misma propuesta se hizo a nivel nacional. Varios lo tomaron y están trabajando en torno a ello. Y es que todos vamos a hablar de cierta manera de la paz. Y lo unimos pues a nuestro diplomado. Entonces, qué mejor manera de empezar esta serie de eventos, porque todos los eventos van a estar conectados en una página, un micrositio, que es Prisma. Por ahí también yo les he enviado. Y la idea es que ahí se empiecen a acumular todos los esfuerzos que estamos haciendo por la paz.
La mejor manera, pues para nosotros de Uniminuto, porque también acá están vinculadas otras universidades, es empezar pues desde las ideas de la doctrina social de la Iglesia, del Padre Rafael, en torno a la paz. Entonces eso es lo que nos convoca el día de hoy. El viernes va a haber otra charla y vamos a seguir manejando la dinámica. Entonces, lo que yo les decía, hoy estamos acá de manera presencial, pero la idea es que el viernes también nos podamos empezar a conectar y mostrarle a muchas más personas lo que estamos generando. Después, para eso, qué mejor que haber traído acá al profesor Hans Schuster. Él es el director del Centro Padre Rafael García Herrero, Doctrina Social de la Iglesia. Entonces, para que realmente tengamos un inicio tanto de diplomado como de encuentros en torno a la paz de la mejor manera posible aquí dentro de un minuto. Profe, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Bueno, ¿qué les cuento? Yo hace poquito estoy en Uniminuto, hace 21 años trabajo en Uniminuto. Y en 21 años uno da vueltas por muchas partes. Ahora me desempeño como director de este centro, Rafael García Herrero, Pensamiento Social de la Iglesia. La finalidad del centro son dos objetivos que se juntan. Uno, el primero, como su nombre lo indica, vamos a investigar, divulgar el pensamiento social del Padre, específicamente social. No sé si ustedes conocen la obra completa que ha publicado el Padre Diego, consta en este momento de 33 tomos, de temas muy variados. Nosotros nos vamos a concentrar en lo social, ¿no? Obviamente que nos toca hacer una lectura de toda la obra completa, porque a veces se encuentran unos párrafos. El contenido de los 33 tomos son minutos de Dios, que el Padre pronunció desde el 10 de enero del año 55, que empezó el Minuto de Dios en televisión. No tiene récord Guinness oficial, pero creo que es el programa de televisión más antiguo del mundo todavía vigente. Pues no tiene interés el Minuto sacar récord Guinness del tema, pero bueno. Y entonces los contenidos de los 33 tomos son minutos de Dios pronunciados por el Padre Rafael desde el 10 de enero del 50 a mediados, que ahí fue que tuvo quebrantos de salud y finalmente el 24 de noviembre del 92 él fallece, justo la noche que se estaba celebrando el banquete del millón. Entonces, algunos dirían, murió en su ley. ¿No? Una diosidencia, justo esa noche que se celebraba el banquete del millón en donde siempre se ha celebrado, Salón Rojo del Hotel Tequendama desde el año 61, muere el padre, él estaba en su casa, muy malito, y llega la noticia al Salón Rojo del Hotel Tequendama. De eso creo que, no sé si han visto un video, que queda en silencio el salón y todo el mundo compungido, obviamente. Esos minutos de Dios, el Padre Diego los seleccionó temáticamente. Entonces hay, dentro de que es un trabajo enorme de compilación, pero como nadie es perfecto, a veces se le quedaron en temas que no son del tema, valga la redundancia, unos párrafos de una densidad de lo social, de pronto por ahí perdidos hablando de la Virgen María o de la Iglesia, etcétera. Entonces nosotros toca hacer un rastreo de toda la obra completa, indagando lo social, ¿no? Entonces ahí estamos en eso. Y el centro pues tiene esa finalidad. Y la otra finalidad es, como el subtítulo lo dice, pensamiento social de la Iglesia. No son ajenos. La gran inspiración del Padre Rafael para fundar el Minuto de Dios fue la doctrina social de la Iglesia, o pensamiento social de la Iglesia. Él mismo lo menciona en muchos textos. Y si uno mira lo que hace el Minuto hoy, se vuelve una lista de chequeo de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Algunas cosas las vamos a ver ahora. Y de pronto en otra oportunidad habrá la ocasión de profundizar en el tema. De pronto el profe les va a compartir esta página, tiene mucha información, es lo que hace el centro. Lo último a lo que estamos invitando, y creo que ustedes ya se inscribieron, es en este coloquio del Sínodo Panamazónico,
que es el primer evento de la nueva facultad que se creó en sede principal. Se llama la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, ¿no? Que ese es el rótulo que está ahí. Entonces, de cara al sínodo que va a ser en octubre en Roma, quisimos hacer este evento. Ahí está toda la información. Bueno, esos son los comerciales, primero. Y después, el otro comercial es el curso virtual que se va a hacer, que se llama Reflexión Social. Ya tienen los usuarios, los que están inscritos, entran con su correo y con la contraseña del correo. La mayoría del listado que me envió Luis son los correos que terminan uniminuto educo, ¿cierto? Ponen allá. La dirección es muy fácil, especiales.aulasuniminuto.edu.co. Voy a salirme para que lo vean bien ahí en la navegación. Si tienen alguna dificultad nos cuentan y resolvemos los líos. Es esa plataforma, especiales.aulasuniminuto.edu.co. Y ahí se les abre la pestaña de usuario y contraseña. El educo. Claro que hice mal porque ahora ustedes van a curiosear y van a entrar y no me van a parar bolas a mí. Lo miran despuesito. Bueno, entramos en materia. Este gráfico, ¿sí se ve? Este gráfico lo elaboraron en la universidad en el 2009, ya les cuento, porque era el centenario del nacimiento del padre Rafael, los 100 años de su nacimiento. En el 2009, en la Feria del Libro, de la obra completa, que en ese momento no me acuerdo cuántos tomos eran, se presentaron los últimos tomos en la Feria del Libro de Bogotá. El padre Diego hizo la presentación, y para esa presentación hicimos un evento, rápidamente les cuento. Invitamos a varios personajes de la vida nacional para que nos hablaran de algunas facetas del padre Rafael en su centenario. Entonces, el padre Diego habló del padre Rafael como humanista y escritor. El padre Camilo, que era el rector en ese momento, como educador. Alberto Casas Santamaría, el de la W, habló del padre Rafael como comunicador. Mauricio Rodríguez Múnera habló del padre como líder social. Elvira Cuervo de Jaramillo, que fue ministra de Cultura y directora del Museo Nacional, habló del padre como gestor cultural. Y Monseñor Héctor Gutiérrez, que era en ese momento, para la época, el obispo de Engativá, donde está la sede principal, habló del padre Rafael como maestro espiritual. Entonces, está el video de 2 horas de ese evento, que es muy interesante. Cuando quieran, lo podemos compartir. Y en la página, en el canal de YouTube de Minuto de Dios TV, hay fragmentos de ese conversatorio. Si a alguno le interesa, yo de pronto a través del profe Luis les mando el enlace. Bueno, entonces comenzamos. Brevemente una línea de tiempo, pero no me voy a detener, digamos, en elementos de la línea de tiempo. Solo los más relevantes. El padre nació en Cúcuta, norte de Santander, en 1909. Y como decíamos hace un ratico, murió en Bogotá en 1992. Ahí en esa línea de tiempo hay, digamos, grandes momentos de la vida del padre. Para lo que nos ocupa, 2 grandes momentos: la fundación del Minuto de Dios, que la personería jurídica de la corporación, que es la entidad mamá de todas, es del año 58. Y la fundación de la universidad, que es de todo el proyecto, que es
Empezó en el año 89 tal vez, mientras construyeron el proyecto, pidieron el permiso, porque la fecha que tenemos todos clara es que en el febrero de 92 arrancó operaciones Uniminuto, pero el proyecto venía de antes. El padre Rafael era un gran visionario, un soñador. La anécdota que a mí me trauma y siempre repito es la siguiente. En el año 62, en una mesa con las personas que le ayudaban al padre, tenían un plano del barrio Minuto de Dios. Y en un momento dice el padre, ¿y este lote para la universidad? 62. La universidad comenzó en el 92, la tenía pensada 30 años antes. Y como no se quedaba con solo el sueño, sino que puso todos los medios para que el sueño se hiciera realidad, felizmente él vio en febrero de 92 su sueño hecho realidad porque murió en noviembre de ese año, ¿no? En más de una ocasión, varios textos expresan la siguiente idea. Mi vida ha sido soñar y realizar. Esa fue la vida del padre. Soñar y realizar. Bueno, como vamos a hablar de paz, que es el tema que nos ocupa, esta es una de las bienaventuranzas, ¿cierto? Del discurso de Jesús en el monte de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es una de las grandes inspiraciones del padre Rafael también. Algunos elementos básicos de pensamiento social de la Iglesia. Ahí en el primer párrafo hay una definición, a mí particularmente la que más me gusta, hay muchas definiciones. Pensamiento social de la Iglesia es un conjunto de principios de reflexión, criterios de juicio y orientaciones para la acción. Esos tres elementos. Si lo pensamos bien, principios de reflexión, criterios de juicio y orientaciones para la acción, lo podríamos poner en una sinopsis. Principios de reflexión, ver, criterios de juicio, juzgar, orientaciones para la acción, actuar. Eso se parece a la praxeología. Es que resulta que la metodología de la doctrina social de la Iglesia desde mucho tiempo antes es ver, juzgar, actuar. Sino que en la universidad le añadieron devolución creativa, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces podemos asociar a los principios de reflexión al ver, criterios de juicio al juzgar y orientación para la acción actual. Bueno, ya teóricamente la doctrina social está encuadrada en la teología moral. Hay un capítulo de la teología moral, la teología del estudio de Dios. La teología moral tiene un capítulo que se llama la moral social. Ahí está la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Eso como para un encuadre y un contexto. ¿Y de qué se trata? El objetivo principal del pensamiento social de la Iglesia, o la doctrina social de la Iglesia, como se llaman, en inglés lo llaman enseñanza social de la Iglesia. Hay muchas expresiones que llegan a lo mismo. El objetivo principal es interpretar las realidades examinando, lo voy a decir, no como usted lo leen ahí, pero lo voy a decir en mis palabras. El Evangelio, que es la propuesta de Jesús, tiene unas consecuencias sociales. Esa es la doctrina social de la Iglesia. Las consecuencias sociales del mensaje de Jesús, ¿no? Que no técnicamente no es un tema religioso, si lo miramos. Lo hemos asociado a la religión, pero es como una propuesta de un proyecto de vida, ¿no? Con unas características particulares. Y entonces la propuesta está consignada en el Evangelio, que tiene dos aspectos, los dichos de Jesús y las acciones. O sea, que era la teoría y la práctica, ¿no? No era solo teoría, sino teoría y práctica. Y esas conforman lo que llamamos hoy en día el pensamiento social de la Iglesia, la teoría y la práctica, que tienen sus raíces especialmente, fundamentalmente en
en el Evangelio, en el mensaje de Jesús. Bueno, ahora es el saber, el conocer y el ejercer el pensamiento social le compete a todo el mundo, ¿no? No solo a los curitas, al papa, a las monjitas, sino a todos los bautizados, inclusive a los que no lo son y acogen de buena voluntad el tema. Porque incluso todos los cristianos comparten el pensamiento social porque nace del Evangelio, que es Nuevo Testamento, y con los cristianos compartimos la Biblia. Entonces, ahí también hay un punto de encuentro. Bueno. Entonces, hay unos principios sobre los cuales se basa, unos principios sobre los cuales se basa la acción social que nace del pensamiento. Primero, y son los principios de lo que llamamos la enseñanza social o pensamiento social de la Iglesia. Primero, dignidad humana. ¿Cierto? Ahí está. No sé si ustedes conocen mucho o poco del padre Rafael. Fue un gran defensor de la dignidad humana. La razón de ser del minuto es esa. Considerar al ser humano digno. En el año 61 un periodista le preguntó al padre, ¿y qué lo movió a usted a fundar esto? El Minuto de Dios. Y el padre contestó, el convencimiento que tengo de que la miseria no es cristiana. ¿No? Y entonces, claro, el periodista se quedó como Condorito, plop, exijo una explicación. Entonces, al padre no le cabía en la cabeza que hubiera cristianos de primera categoría, de segunda, porque todos somos hijos de Dios y somos iguales. Entre otras, ese pensamiento fue el que llevó en el año 61 al padre a inventarse el banquete del millón. Que era la gente que tenía más posibilidades compartiera con los que no tuvieran, y se inventó el banquete del millón, ¿no? En el año 61. Que no es que costara la boleta $1.000.000 como la gente cree, no. Es que entre todos los comensales iban a reunir el millón. En ese tiempo, una casa que pudiera llamar hoy en día de interés social valía $5.000 de la época, porque estaba igualito, $1 era $1, igualito que hoy. Entonces, entre los comensales querían reunir en el banquete, entre todos, $1.000.000. Y eso le servía al padre. Imagínense, calculen, hagan las cuentas. Si costaba una casa $5.000 con $1.000.000, ¿cuántas podían construir? Bueno, entonces, este es el fundamento, la dignidad humana, para generar equidad también. Esto tiene todos los cruces. Esto se cruza con justicia. La justicia en la cual el padre estaba convencido es la que llamamos la justicia distributiva. La definición de la justicia distributiva, hay varias definiciones de tipos de justicia. La definición de la justicia distributiva es darle a cada quien lo que le corresponde. Hay otra que es la que vivimos todos los días, que se llama la conmutativa, que es la que genera el comercio. Tú me das un bien o me prestas un servicio y yo te retribuyo con un dinero por el bien o el servicio. Esa es la conmutativa, es la conmutación de bien-servicio por dinero. La distributiva es la que intenta construir la equidad. Por eso el banquete del millón, entre otras. ¿No es cierto? La distributiva, de distribuir, digamos, la riqueza para generar equidad. Bueno. Luego, otro de los principios se llama el bien común, entendido como las condiciones de la vida social que hacen que cada quien se desarrolle, se llegue a su plenitud y que también construye equidad. Nuestros políticos son muy sensibles a este principio del bien común, ¿no? En campaña y en legislación es el bien particular. Ellos legislan para ellos y lo que les conviene. Pero bueno, no nos metamos en política. Entonces, el bien común, que es importante.
Y otra cosa que practican muy bien los políticos es el destino universal de los bienes, ¿no? Como hay una frase famosa que circulaba en redes sociales, que dice que cuando un político habla de erradicar la pobreza, está hablando de la suya, ¿cierto? Va a erradicar su pobreza llenándose de la plática que le corresponde a la salud, a la educación y a otras cosas. Entonces, estos son los principios. Si miramos, estos son los principios del pensamiento. Si miramos y lo que ustedes conozcan del minuto, podemos hacer una lista de chequeo, porque eso lo hace el minuto. La subsidiariedad. Esto es un poquito difícil de entender en el sentido de, en muchos casos la Iglesia ha suplido lo que le toca al Estado. La Iglesia de tiempos antiguos, de la época de los padres de la Iglesia, que fueron los sucesores de los apóstoles, ellos se inventaron los hospitales. La Iglesia en la Edad Media y en el Renacimiento se inventaron las universidades. En el Renacimiento, los grandes mecenas del arte y la música fue la Iglesia Católica, la Capilla Sistina, bueno, etcétera. A pesar de todas las críticas y la gente que desconoce y no valora la historia de la humanidad, dicen que porque el Vaticano no vende el Vaticano y la Sistina y le da esa plata a los pobres. Eso es un patrimonio de la humanidad, ¿no es cierto? Y porque desconocen todo el bien que la Iglesia hace sin necesidad de ese despropósito de vender la Capilla Sistina u otras cosas, que es del patrimonio de todo el mundo. La Iglesia hace mucho bien. Y como la prensa solo publica las cosas feas y malitas y le hace aspaviento a la pedofilia y a las cosas no muy bien hechas, pero nunca hablan de los curitas, de las monjitas, de los laicos que trabajan en silencio haciendo las cosas al derecho, porque es que el bien no es noticia. El mal sí hace escándalo. Ahora que hablo de eso me acordé de otra definición que a mí me gusta del pensamiento social de la Iglesia. Y es el pensamiento social a nivel teórico y práctico es aprender a hacer bien el bien. Podemos resumir eso. La doctrina social de la Iglesia es aprender a hacer bien el bien. O sea, con fundamento, con principios. Porque uno puede hacerle el bien de buena gente y con buena voluntad, pero a veces se equivoca por no tener, digamos, formación para eso. Entonces, es hacer bien el bien. Tengan la libertad en cualquier momento de interpelar, preguntar, no entiendo eso, aportar, como quieran. Yo soy de lavar y planchar. Entonces, Sí, estamos pensando en que el principio de subsidiariedad. Y uno pues entiende la primera parte como un subsidio, ¿no? Sí. Uno lee la definición y no refiere directamente a No, es que entonces, señor, lo puedes ampliar. Resulta, para allá iba. La Iglesia en general se ha apropiado de temas que le corresponden al gobierno, ¿cierto? Escuelas, en la salud, en fundaciones. Y entonces el principio de subsidiariedad es que de manera subsidiaria la Iglesia ha asumido responsabilidades que originalmente son del Estado. Subsidiaria en ese sentido, ¿no? No de subsidio, sino subsidiaria en el sentido de asumir responsabilidades que no le corresponden, pero que lo ha hecho. Y entonces se le pide, dadas las circunstancias, se le pide al gobierno que respete eso, que no se meta a destruir lo que la Iglesia desde siempre ha construido. Y entonces esas redes han construido un tejido social y es la que han construido las comunidades y la sociedad, porque eso viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, los colombianos que nacieron antes de 1948, el único documento para identificarse era la partida de bautizo, porque el registro civil en Colombia empezó en el año 38. Entonces los viejitos, ya no quedan, pero los viejitos, muchos viejitos
sacaron su cédula con la fe de bautismo que llamaban, porque era el único documento confiable, porque las parroquias llevan registro, ¿cierto? Los libros de bautizo, matrimonio, confirmaciones. Entonces, antes del 38, que no existía registro civil de nacimiento, ni de matrimonio, los documentos que circulaban de alta credibilidad eran los de la iglesia. Esa es una acción subsidiaria, ¿no? Ahora después vino el registro civil y ya, ¿no? Inclusive, entiendo que solo hasta la Constitución del 91, que le dieron personería jurídica a iglesias distintas de la católica, algunas prácticas eran curiosas. El pastor le decía a una pareja que se quería casar, vaya, se casan por lo católico, porque por concordato, que es un convenio entre la iglesia y el Estado, el matrimonio católico tiene valor civil. Lo único que hay es registrarlo en notaría. En cambio, de estas iglesias cristianas y otro tipo de asociaciones religiosas, pero me refiero en este caso a las cristianas, que es el caso que conozco, ellos no tenían que casarse por lo civil para que tuviera valor. Entonces muchos sugerían, vaya, se casan por lo católico para tener el efecto civil, y solo lo registraban en notaría, ¿no es cierto? Esa era también una acción subsidiaria desde siempre de la iglesia, por decir algo. Además es curioso, ahora que estamos en el bicentenario también, la iglesia católica es fundacional de la nacionalidad colombiana, ¿cierto? Desde el comienzo estaban fundacionales, o sea, estuvieron desde el comienzo de que, dicho desde la avenida Cristóbal Colón América, porque ahí... Fueron de las pocas instituciones que se rompen a partir del grito de la independencia, porque se ha seguido manteniendo la religión ya instaurada de la educación y lo social. En parte sí, pero mira que los grandes impulsadores y líderes de la independencia también fueron curitas. Y no solo en Colombia, por ejemplo en México, el cura Hidalgo y todos esos próceres hicieron un esfuerzo enorme, y vea las paradojas de la vida. La Constitución mexicana es anticlerical, cuando los grandes próceres de la independencia de México fueron sacerdotes. Pues aquí no pasó eso, pero ganas no le falta a la política del gobierno, que se separe exactamente. Como todo, hay luces y sombras, hay aciertos y desaciertos, nadie es perfecto. Pero la nacionalidad colombiana, como constituyente de eso está la religión católica. De hecho, vinieron a América en la conquista las órdenes históricas, ¿no? Dominicos, franciscanos. Entonces, ahí están. Entonces, y ellos hicieron un papel subsidiario antes de que la política o la organización del Estado se constituyera. Ellos organizaron muchas cosas, ¿no es cierto? Bueno, otro principio es participación, ¿no? Ahora que se habla de participación política, pues ahí está, vean. Participación en todos los sentidos, ¿no? O sea, no se puede construir una sociedad sin la participación de las personas. La democracia es un ejercicio de participación, con todas sus imperfecciones, porque nosotros tenemos, infortunadamente, una democracia representativa. Elegimos a unos que nos prometen el oro y el moro y después no cumplen ni años. Y allá están subidos y entonces se dedican a legislar para ellos y a su beneficio común, y prometen puentes donde no hay ríos, y en campaña, claro. Y después se les olvidan de quienes le dieron su voto. Entonces es importante la participación, y ustedes y yo sabemos que los mecanismos de participación que nacieron en la Constitución del 91 son muy importantes. A veces solo hacemos uso de la tutela, pero hay otros mecanismos interesantes, ¿no es cierto?, que habría que estudiarlos y
también para orientar a las personas que hagan uso de ellos. A veces uno no los usa por ignorancia, pero ahí están y son derechos, ¿no? Uno no hace uso de sus derechos a ratos, pues porque los desconoce o por muchas razones. Entonces, la Iglesia nos invita a participar a la construcción de una sociedad mejor a través de eso, de la participación. La solidaridad, obviamente. Todos estos principios se cruzan. Para construir el bien común hay que ser solidarios, ¿no es cierto? Porque lo solidario es justo la esencia del bien común, de compartir, ¿no? No es dar lo que a uno le sobra, sino realmente compartir, ¿no? Entonces todos somos responsables de todos cuando somos solidarios. Es como el sentido de la solidaridad. Bueno, y hay unos valores para vivir, los valores fundamentales de la vida social que están dentro de o que enmarcan los principios. Si quieren, bueno, no para quitarle la inspiración, pero esta presentación se va a quedar aquí y las van a compartir, pero bueno, cada uno toma los apuntes como los entiende. Eso está bien también, pero no para decirles que pueden tener acceso, porque esto es patrimonio de la humanidad. Patrimonio del minuto de Dios. Bueno, la verdad, en esta época que nos ha tocado vivir de las fake news, donde cada uno se inventa cosas, donde no hay transparencia, donde le hacen creer a uno que un disparate es verdad, a través de las redes sociales. Entonces le toca a uno no tragar entero y tener una capacidad crítica de discernir qué es bueno y qué tan cierto será lo cierto y qué tan falso es lo que le presentan a uno. Y entonces para construir tejido social, relaciones, convivencia, pues hay que ser transparentes, ¿no es cierto? Porque no se construyen relaciones, no se puede fundar una convivencia si hay mentiras de por medio, ¿no es cierto? Pues basémonos en una relación de pareja. Si no hay transparencia, no hay verdad, ahí la cosa no funciona. Entonces, si eso se amplía un poco más amplio, valga la redundancia, a una comunidad, a la sociedad, pues se necesita saber uno a qué atenerse con los demás. Bueno, la libertad, obviamente, ¿no es cierto? La libertad, para mí la libertad no viene sola, la libertad tiene una condición, que debe ser responsable. Porque uno es responsable de los actos que coloca y de las consecuencias que eso trae. Uno no puede lavarse las manos como Pilatos y decir, no, pues, que me tocó, no me dejaron otra salida, que no puede uno justificar, que es la tentación del ser humano de justificar siempre, sobre todo cuando uno le embarra. Entonces, eso es la libertad, ¿no es cierto? Y la libertad, en mi opinión, siempre es indisoluble de la responsabilidad, ¿no? Lo demás no es libertad. Eso de que la gente dice, no, es que la libertad para mí es lo que me dé la gana. Pues le puede dar mucha gana, pero si no es responsable. Eso, entonces, porque debe ser la expresión del común de la gente, no, es que libertad para mí es hacer lo que me dé la gana. Bueno. Hay un documento que se llama el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que es un libraco. Pero ya les cuento, es un libro medio ladrillito, pero interesante. Pero el documento mismo, el texto, es pequeño. Lo que hace más el volumen es el índice analítico, que es muy útil. Y si ustedes quieren tenerlo, ya les cuento. Si ustedes los quieren tener en digital, simplemente le dicen a Google Compendio de la Doctrina
social de la Iglesia. Ahí está todo. Resulta que la doctrina estaba dispersa en muchos documentos. Entonces al Papa Juan Pablo II se le ocurrió pedirle a uno de sus oficinas, júnteme todos esos documentos en un solo volumen. Y de ahí nació el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que en su versión digital ahí está, ¿no? Y entre otras, parte del asunto es el siguiente. En la página del centro me di yo a la tarea y no he terminado la tarea, pero les voy a mostrar. Este es un elenco de los documentos sociales, ¿no? Es que toca en segundo plano. A verle, ¿cómo es esto? El Windows W, ¿será? Sí. Windows P. ¿Windows P? ¿No? ¿No es este? Bueno, Windows P. Windows P. A ver si solo la segunda pantalla, pero aquí no me deja pasar. Sí. Ahí será. Sí, esa sí es. Uy, pero salió pequeñita. Ya. Entonces, entre otras cosas, el compendio está juntando, pero a mí se me apagó la de aquí, entonces me toca mirar así. Ay, gracias. Que uno lo atropella la tecnología. Y ahora sí lo puedo. Ahora sí. ¿Y esto qué? Eso, cancelemos. Listo, fuera. Para algunos, pero no es muy cierto, para algunos dicen que la doctrina social de la Iglesia, como la conocemos, nació en 1891, que es el primer documento de ahí del Papa León XIII, que se llama la Rerum Novarum. Ya les cuento. Los documentos de la Iglesia tienen el título de las dos primeras palabras con las que comienza en latín, porque el idioma oficial de la Iglesia Católica es el latín todavía. Entonces, eso de Rerum Novarum son las dos primeras palabras con las que comienza ese documento, y eso traduce de las cosas nuevas. Porque el Papa León XIII en 1891 se dio la revolución industrial. Desde las cosas nuevas fue el invento de la máquina de vapor, de los movimientos sociales, y él tenía el susto de que las máquinas desplazaran a los obreros. Entonces el contenido, se me ocurrió hacer esta tabla, que está el documento, el año en que fue promulgado el Papa que está linkeado. Si uno le hace clic, se mete a la biografía del Papa, el tema, y luego a la derecha el enlace para ir al texto, ¿no? Entonces, el compendio, entre otras, tiene sumados las enseñanzas. Llevo 34, pero hay más. El compendio tiene, valga la redundancia, compendiadas, ¿no? Y hay muchos temas, ¿no? Por ejemplo, el 36 se llama Educar al Humanismo Solidario, que eso para el CED es clave, me parece a mí, porque es construir la civilización del amor. Y es a los 50 años de la encíclica Populorum Progressio, de Papa Pablo VI. Bueno, vamos a volver a ver aquí. ¿Estoy ahí o no? Ahora sí. Bueno, entonces eso era para hablar del compendio. En el capítulo 11 del compendio, hablando de paz, porque habla de muchos temas, entonces nos vamos a concentrar no en todo, porque les queda de tarea leerse el capítulo 11, para mirarlo en detalle a ustedes, y lo demás del compendio que quieran mirar. Entonces, voy a detenerme en algunas cositas, pero ahí hay definiciones interesantes. Entonces, tema del capítulo 11 que se llama la promoción de la paz. Entonces, tiene un primer acápite que se llama aspectos bíblicos,
Un segundo, la paz fruto de la justicia y la caridad. Un tercero, fracaso de la paz, que es la guerra. Y en unos literales en la guerra, la legítima defensa, defender la paz, el deber de proteger a los inocentes, medidas contra quien amenaza la paz, el desarme y la condena del terrorismo. Y el último capítulo es la aportación de la Iglesia a la paz. Entonces, desde siempre, pero contemporáneamente, les voy a mostrar a ustedes, que son los boletines del centro. No sé si les están llegando, pero bueno. Con relación a ese último título, la aportación de la Iglesia a la paz en nuestro país concretamente, el boletín 16, que lo pueden volver a mirar, es la participación de la Iglesia Católica Colombiana en la implementación del acuerdo. Entonces, allá hay documentos, ustedes pueden mirar. Ahí en los enlaces donde dice para leer más, se abren cosas. Entonces, además hay una serie de instituciones, unas de la Iglesia y otras del Estado, en las que la Iglesia participa. La Comisión de Conciliación Nacional es invento de los obispos y obviamente a la izquierda, sí, a la izquierda, está el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Óscar Urbina, y el padre Darío Echeverry, que es claretiano, que ha estado en casi todos los procesos. Este es una entidad, iniciativa de los obispos, pero hay otra, la Comisión de la Verdad, que es del gobierno, y el presidente es el padre Francisco de Rú, jesuita. Entonces, allá hay presencia de iglesia a través del presidente de la Comisión de la Verdad. Hay un Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia que es del gobierno nacional, y el presidente es Monseñor Héctor Fabio Henao, que es el director nacional de Pastoral Social. Entonces, noten ustedes la presencia de iglesia en la construcción de la paz. Y la implementación del Acuerdo de Paz, Oportunidades y Desafíos es un documento interesante, ahí está. Si usted le dan para leer más, se abre el PDF y lo pueden bajar, si les interesa el tema. ¿Cómo? No, ese es distinto. En ese no hay presencia de iglesia. No, este documento que es del Centro de Memoria. No, este es del Pastoral Social. En el Centro de Memoria hacen documentos parecidos. Y otro aporte grande de investigación y de línea es el centro que tienen los jesuitas que se llama el CINEP. Ellos trabajan muy seriamente el tema, tienen una colección que se llama 100 días, entre otros estudios muy importantes del CINEP que vale la pena también, y ese es un trabajo de iglesia, son los jesuitas, ¿no? El CINEP es de los jesuitas. Entonces vean ustedes que se cumple la aportación de la Iglesia a la paz, de muchas formas. Hay muchos metidos en eso. Como eso no hace ruido, como hacer el bien no es noticia, la prensa no lo reporta. Pero bueno, ahí vamos. La idea es que no hagan bombos y platillos de las cosas que uno tiene que hacer. Bueno, voy a extracar unas cositas, las negritas las puse yo. Esas no vienen en el documento. Entonces, la paz es un valor y un deber universal, dice el compendio. Y halla su fundamento en el orden racional y moral de la sociedad. Es para la convivencia, ¿cierto? La paz no es simplemente ausencia de guerra, ¿no? Y se fundamenta, y su equilibrio y las consecuencias nacen de una correcta antropología, de una correcta concepción de la persona, ¿cierto? Se funda en eso, ¿no? Entre otras cosas. De esto pudiéramos hablar mucho más extenso, pero entre otras yo no me he mirado el reloj. Ahí vamos, ahí vamos. La paz es fruto de la justicia. La paz no se puede construir sin la justicia. De hecho, los levantados en armas, las insurrecciones nacen del desequilibrio social, ¿no es cierto? De que unos tienen mucho y muchos
unos pocos tienen mucho y unos muchos tienen poco, ¿cierto? Como el vallenato, ¿no? De aritmética nada sabías, porque estuvo mal repartida la cosa. Entonces, todo se fundamenta en una concepción de la persona del respeto a todas las dimensiones y a su dignidad, ¿no? El ser humano es multidimensional, como ustedes saben y trabajan eso aquí en el set. Y todo eso está orientado al bien común. Porque el bien común es fruto de la justicia también. Si uno está pensando que todos estemos bien, eso genera justicia, equidad, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué pasó? Esto se cansó. Ahora no siguió de ahí. Ya, ahora sí o no. Palabras. Ahora pasamos al padre García Herreros. Esto era un preámbulo de unos elementos básicos de doctrina social que si quieren ustedes profundizar en el compendio está eso. Y en el curso que aquí llaman diplomado, vamos a ver elementos y desarrollar algunas cosas. Entonces, se me ocurrió poner aquí palabras porque es como lo que dijo el padre y después acciones, porque no se contentó con decir cosas, sino que también hizo cosas. Como hace unos días vi una frase interesante que yo compartí con mis grupos, a ver si me la encuentro. Sí, con ocasión del incendio en la Amazonía y de las políticas del señor Bolsonaro. Es una frase de un activista ambiental brasileño que lo mataron por defender la Amazonía, que se llamaba Chico Méndez. Espere, a ver, es que lo quiero leer para no traicionar la frase de Chico Méndez. A ver si me la encuentro, ahora no la encuentro. Yo creo que se la mandé. A ver. ¿Qué dice? O sea que no nos puede contentar con solo la teoría. ¿Esa? Sí. La ecología sin lucha social es simplemente jardinería. La ecología sin lucha social es simplemente jardinería. O sea que hay que decir y hacer. No solo quedarse uno, gracias, no solo quedarse uno en la teoría de las cosas. Porque si no son buenas intenciones y no más. Entonces, algunas de las frases del pensamiento del padre Rafael. Bueno, esta es una introducción que la voy a pasar rápido. Buenas. El padre todo lo que decía siempre llamaba a la concordia, al entendimiento, a la paz. Y era un llamado permanente de la conciencia de los colombianos a través del programa El Minuto de Dios. Todas las noches, los temas que él trataba, era una llamada a la conciencia. Nunca invitó a la violencia, nunca invitó a la venganza, siempre fue propositivo, siempre con propuestas de perdón, de justicia, y concretada en acciones reales, ¿no es cierto?, en favor de los menos favorecidos. Entonces ahí empiezan las frases. Por ejemplo, ahí pueden ustedes leer. Ser pacificador significa todo lo contrario de ser tranquilo e impasible, de ser espectador silencioso. Ser pacificador, construir la paz, requiere salir de la propia calma y cumplir la misión en el mundo. El pacificador está lejos de vivir una estúpida vida tranquila y aparte. Ese era uno de los pensamientos del padre con relación a la actitud que uno puede tener para construir paz. El pacificador, no el pacífico, porque el pacificador es el que construye paz, el pacífico es el que queda quieto. El pacificador es dinámico y el pacífico es quieto, es estático.
Empeña toda la vida, se compromete. Constructor de la paz no es el que se mece plácidamente en una hamaca con un libro y un buen cigarrillo, sino que conoce y acepta su misión en el mundo por algo mejor, o sea, transformar la situación, ¿no? Son muchas las frases, yo saqué unas que me parecen interesantes compartir, pero si ustedes quieren también conocer más, ahí hay 33 tomos para leer del pensamiento del Padre. Bueno, hay 2 libros específicamente sobre el tema, que se llama Constructores de la Nueva Colombia y Artesanos de Paz. Son los 2 libros clave para el tema. Constructores de la Nueva Colombia y Artesanos de Paz. Bueno, la siguiente. Se me quedó en blanco por lo visto. Iba a poner otra frase y... Listos. Esta otra. El constructor de la paz es consciente de su maravillosa misión de hacer un mundo según el proyecto de Dios. Un mundo con justicia, con amor, con alegría. Un mundo digno del paso peregrino de los hijos de Dios. O sea, la convivencia, ¿no? Y si uno lee ahí entre líneas, justicia, equidad, solidaridad, puede uno interpretar todo eso. Pues obviamente que él habla de Dios porque es un sacerdote. Otra. Colombia necesita la implantación de una actitud de paz, de fraternidad, de respeto al hombre, de amor al hombre, de servicio al hombre. La siguiente. Colombia necesita que todas sus fuerzas de bien, que todos sus inteligentes, que todos sus generosos puedan trabajar en el bien común, con toda libertad, con toda espontaneidad, sin estar temiendo que los proyectos que comiencen en servicio de la patria sean truncados. Entonces uno no sabe a nivel gubernamental qué intenciones a veces hay, como una puntada sin dedal, a ver qué ventajas sacan. Entonces proponen unos proyectos curiosos que uno dice, qué maravilla, pero no sabe uno la intención final cuál será. Y ahora en esta época en que están destapando todas las ollas podridas de la corrupción, se entera uno de cosas. Y sobre todo lo triste es que los dineros dedicados a los temas más álgidos, educación, salud, se los roban, ¿cierto? Bueno, pidamos a Dios que nos haga constructores de la paz, comprometidos por un mundo mejor, conscientes de que si hemos nacido es porque Dios nos confió una misión que cumplir, misión que no consiste en dejar una fortuna a nuestros hijos, sino en algo más, en hacer un mundo sin injusticias y en auténtica paz. El Padre siempre relacionó que la paz es fruto de la justicia, es una consecuencia. Si no hay justicia, no va a haber paz. Nuestro juez nos pedirá cuenta no solo de nuestro comportamiento individual, sino también de lo que hayamos hecho para resolver los problemas que requieren cambios, las instituciones, el problema de la vivienda o de la paz. ¿Cierto? Es una responsabilidad común, colectiva. La libertad verdadera consiste en la posibilidad que tenemos de comprometernos, la posibilidad de darnos, de ofrecernos como supremo homenaje a una causa que hemos escogido como justa, entregar nuestra vida. Esa capacidad de comprometernos es la expresión de nuestra libertad, de hacer algo por los demás. Pues obviamente por nosotros mismos, pero también por los demás. Aquí está el enunciado de la justicia, de la justicia distributiva que les comentaba. La justicia consiste en dar a cada cual lo suyo. El amor consiste en dar a los demás lo nuestro. Hay tantas cosas que son nuestras que solo por un acto de amor podemos comunicarlas a los demás. Solo por amor hacemos que el bien se difunda, que el bien sea compartido por el gran número de personas que nos rodean, ¿no? Ahora, todas estas frases, ahora vamos a ver acciones, pero todas estas frases tienen la autoridad moral de la coherencia del Padre Rafael. Él vivió eso. O sea, no es como aquellos que dicen animémonos y vayan, ¿no? Porque no se implican y le sacan el coxis a la vida. Hay gente así. Ustedes y yo conocemos gente así, ¿no? Animémonos y vayan.
y le sacan el cuerpo a las cosas. Entonces, yo descubro en el padre una coherencia enorme. Eso que está diciendo lo vivió. Fue el primero en dar testimonio de eso, y eso le da autoridad moral, ¿no? Yo no la puse aquí, pero me la sé de memoria y les voy a decir. La definición de pobreza más interesante que he leído en la vida es la del padre Rafael, que dice, dos puntos, comillas, la pobreza beatificada en el Evangelio no es la carencia de lo necesario, sino la libertad interior del hombre ante las cosas. O sea que para el padre el problema de la pobreza no era tener o no tener plata en el bolsillo, es una actitud de desapego, de desprendimiento, ¿no? La pobreza beatificada en el Evangelio no es la carencia de lo necesario, sino la libertad interior del hombre ante las cosas. Porque a veces uno se pega de cositas, ¿no? Y no las quiere soltar, y entonces uno puede ser pobre teniendo millones en el banco, o puede ser rico teniendo 5,000 pesos. Porque todo está en la relación que uno hace con las cosas. Por eso, curiosamente, las cosas en el lenguaje coloquial las llamamos bienes. Tiene bienes de fortuna, pero a veces si no hace uno buen uso de los bienes se vuelven males. No son tan bienes, son males, ¿no es cierto? Cuando uno usa sus bienes para atropellar a los demás, para aprovecharse de los otros, para explotarlos, para no pagar un sueldo justo. Entonces ahí se comprueba de que el tema es de actitud, de forma de ver la vida y de conducirse uno frente a los demás. Dice, uno de los aspectos que yo creo más fundamentalmente cristianos es la espontaneidad, hacer las cosas necesarias y además realizar el deber, cumplir con la justicia en todas sus exigencias, dar cumplimiento al mensaje evangélico, todo eso hay que hacerlo con espontaneidad, sin que lo estén obligando a uno, o sea, de la convicción interior. Cuando uno está convencido de algo, eso le fluye, eso sale natural. Cuando uno no está convencido, sale forzado. A pesar de uno hace las cosas, ¿no? Cuando uno está convencido de eso fluye, sale. Primero está la justicia, que es la caridad. Primero pagar lo que en estricta justicia merece nuestro prójimo y después hacer limosna y visitarlo en su casa, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención cómo algunos empresarios disfrazan la responsabilidad social diciendo que les paga a tiempo a sus empleados. Eso no es responsabilidad, eso es de ley, ¿no es cierto? Es que la vida, yo siempre he pensado, y se aplica a lo que estoy contando, hay dos formas de encarar la vida, con ética de mínimos o ética de máximos. La ética de mínimos es, como su nombre lo indica, lo mínimo, o sea, el cumplimiento básico, esa es la ley. La ley siempre es ética de mínimos, ¿no es cierto? Cuando uno va más allá del deber, esa es ética de máximos, ¿no? Y un gran ejemplo de la ética de máximos es el Evangelio, ¿no? La propuesta de Jesús es ética de máximos. Por cualquier ejemplo, un día dijo Jesús, se os dijo, refiriéndose a la ley de Moisés, pero yo os digo, y va más allá de la simple norma. Entonces, la idea está apuntarle a ética de máximos en nuestra vida, ir más allá del deber, más allá del cumplimiento mínimo de las cosas, más allá de la ley, ¿no? De tener uno la osadía, atreverse a ir más allá. O sea, uno vivir siempre ética de máximos. Eso sería el ideal, ¿no? A veces uno por conveniencia, por no desinstalarse de su comodidad, entonces uno se dedica a la ética de mínimos. Aquí estoy en mi zona de confort, no me mueve nadie, qué pereza moverme para otro lado. Entonces vive uno la ética de mínimos. Pero qué bueno uno desinstalarse y apuntarle a ir más allá. Otra frase, debemos propiciar la pacífica revolución del Evangelio que enseña a los hombres a rechazar lo superfluo y que implanta una comunidad de hermanos con el sentimiento fundamental que Dios es nuestro Padre. Estamos bien, ¿no? ¿Hasta qué hora es esto?
Y también siempre el padre preguntaba como esa pregunta, dime, ¿qué haces tú de tu hermano? Dejarlo pasar indiferente, que se las arregle mientras tú arreglas la casa y la fiesta y los negocios, mientras tú defiendes tu paz y tu mediocridad. Entonces, ¿qué haces con tu hermano? Ahora, insisto, reitero, el padre vivió eso. Una anécdota sencilla. Cuentan que le regalaban cosas, prendas de vestir a él. Él recibía que muchas gracias en su paquetico y lo guardaba. Buen día se aparecía un pobre padre que tiene algo, que no tengo pantalón. Iba por allá a su closet, sacaba el paquete que sabía que era un pantalón y se lo entregaba sin haberlo abierto, nuevecito. Y él vivía así, era muy austero en su vestir los últimos años, en su ruanita de siempre. Yo, si les interesa, después les comparto el enlace. Yo tengo un libro que publiqué que es una versión resumida de mi trabajo de la maestría en antropología social. Yo trabajé sobre el minuto de Dios. Y el libro, pues el trabajo de grado es un ladrillo académico con todos los tecnicismos del caso, pero ahí extraje elementos que se volvieron el libro y se puede leer no por mérito del autor, sino de la correctora de estilo, que ayudó muchísimo. Está en el repositorio de la biblioteca de la universidad, yo les puedo compartir el enlace. El libro se llama Al abrigo de un sueño. Abrigo por la ruana del padre y sueño porque era un visionario. Y el subtítulo se llama Utopía realizada, porque el minuto de Dios es la casa de las utopías, ¿no? Por lo que hemos dicho al comienzo, soñar y realizar, ¿cierto? Una utopía por etimología es algo que no tiene lugar, ¿no? Utopos del griego. Topos es lugar y que no hay lugar para eso. Y sin embargo, cuando uno sueña y realiza, ya desaparece la utopía, porque se volvió una realidad. Por eso se me ocurrió ponerle el subtítulo Utopía realizada. Y después les comparto, se puede descargar, es un PDF, pero está en el repositorio, como tiene imágenes de eso, es muy grande para mandarlo por correo. Entonces, pero se puede bajar del repositorio. Yo trabajé sobre el minuto y es un extracto de lo más relevante y lo más legible del trabajo de grado y se volvió el libro. Hicieron 300 ejemplares solamente. A mí me tocó, siendo el autor, comprar el último ejemplar en la tienda Uniminuto. Las ironías de la vida. Pero bueno, pero con mucho gusto compartimos el contenido de eso en la versión digital. El verdadero cristiano está atento a restaurar el orden humano, a construir un mundo nuevo sin diferencias sociales, con bienestar para todos. Un mundo sin ranchos, sin marginados, sin abandonados, sin desposeídos. Y por otra parte, un mundo de hombres que aman a Dios, que tienen esperanza en el futuro después de la muerte. Obviamente que hay unas expresiones que están mezcladas de lo social y lo espiritual, pues que el padre era sacerdote y una persona muy espiritual, pero él hace una síntesis interesante. No olvidemos este primer postulado social cristiano. Nuestra vida y lo nuestro tienen el deber de servir a los demás, sea el capital espiritual o el capital material, sea el capital de la alegría o el divino capital del dolor, el capital del talento o el capital de la salud, el capital de la juventud o el capital de la experiencia. O sea, todo tiene función social. Todos estamos llamados a soñar sobre Colombia, ¿no? El que era un soñador nos invita a soñar. Todos estamos llamados absolutamente a realizar el anhelo que existe latente por todas partes de una nueva Colombia, de una Colombia en paz, de una Colombia en pleno desarrollo, de una Colombia tratando de ser la primera república democrática de América Latina, real, ¿no? Democracia real. Colombia está ansiosa de paz, lo estamos todos. Los jóvenes de los colegios quieren que los dejen estudiar en paz, los campesinos están ansiosos de paz para sembrar sus cosechas y para dormir tranquilos en sus casitas de campo. Los ganaderos quieren tener paz para ir a ver los hatos y hacerlos progresar. Los todos estamos ansiosos de paz porque ese es el ambiente cristiano para la santidad. Necesitamos absolutamente la paz. El país está saturado de sangre, se están repitiendo todo.
Por todas partes las palabras de la Biblia, maldito el que derrame sangre de hombre, y toda la comunidad dirá, maldito sea. Es inspirado en un texto bíblico. Bueno, ahora vamos a ver el video que es cortico. ¿Se acuerdan? Es ahí donde el Padre dice que nadie se quede sin servir. Eso viene de un video, ¿no? Es un eslogan que repetimos ahí en un minuto, pero ese es el contexto. Voy a seguirlo porque lo vamos a oír de voz de él. Bueno, esto lo va a seguir más adelante. En el templo del minuto, que le tuvieron que demoler porque tenía fallas estructurales y amenazaba caerse. Además era muy pequeño. Lo demolieron porque cuando
entrevista que está pasando y la otra que viene, pues yo le quiero dar las gracias por su tiempo y le doy la oportunidad, si quiere, de una última palabra para el país. La última palabra para el país es que nos volvamos a ir, nos volvamos a decir, descubramos a Jesucristo. No se trata de una religión superficial, impopular. Esta entrevista que está pasando y la otra que viene, pues yo le quiero dar las gracias por su tiempo y le doy la oportunidad, si quiere, de una última palabra para el país. La última palabra para el país es que nos volvamos a ir, nos volvamos a decir, descubramos a Jesucristo. No se trata de una religión, esta entrevista que está pasando y la otra que viene, pues